Sean todos bienvenidos a su clase de lengua castellana de SB1. Nos encontramos en el núcleo temático número 9, expresando mi mundo en ficciones. Y el tema que vamos a abordar para esta sesión es entonces el repaso de la lección número 4. A los estudiantes que se encuentran en línea, un caluroso saludo de bienvenida, recordándoles que mi nombre es Elkin Mejía, el docente que les acompaña durante este primer trimestre. También recordarles que nos quedan faltando solo 2 semanas para acabar este ciclo y ya pasarán a ver otras materias. Agradezco también a todos los que estaban en línea, ya que pudimos solucionar algo y en este momento ya estoy en contacto con todos ustedes. Bueno, jóvenes, vamos entonces a mirar en orden nuestro cuestionario e ir analizando. Pero por mi tranquilidad y la de ustedes quisiera saber si me están escuchando correctamente. Así que con un ok, sí, profe, me basta. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Muy bien, muy bien. Listo. Empecemos entonces. Durante este periodo estuvimos viendo expresión oral del habla, estuvimos viendo la quinesis y vimos el lenguaje no verbal de los gestos. En la primera parte nos dicen que cuál es el elemento del lenguaje que consideramos más importante en el acto de la comunicación. Vamos a empezar hablando de ello. En la comunicación todo es importante, todo es fundamental. Sin embargo, hay un elemento básico en el hecho de transmitir y siempre será el mensaje. Profe, ¿por qué el mensaje es considerado el acto de la comunicación más importante? Por una razón, jóvenes. El mensaje hará que el emisor y el receptor tengan una conexión real. A eso también se le llama niveles de interpretación o comunicación referencial. ¿Cómo así, profe? Pueden haber muchos emisores y muchos receptores e incluso diferentes códigos, canales, etcétera. Pero si no existe un mensaje pertinente, coherente, llevado con calma, con una conexión real, definitivamente no va a haber una función que sea capaz de ser interpretada. ¿A qué te refieres, profe? Vamos a llamar a este el niño uno y a ella el niño 2 o la niña 2, perdón. El niño uno le dice, hola Ana, y ella le dice, qué camisa tan bonita. El niño le repite, por segunda instancia, ¿cómo estás, Ana? Y Ana le contesta, tus ojos me encantan. Acabamos de ver un acto comunicativo inválido e incorrecto. Llamémoslo a él Pedro. Pedro, el niño uno, trata de transmitir un mensaje a Ana, la niña 2, que no ha alcanzado a llegar, porque Pedro tiene un nivel e intención comunicativa completamente distinto al de Ana, lo que significa que el mensaje está siendo completamente afectado. Profe, ¿a qué te refieres? Cuando una persona se comunica con otra, necesita obligatoriamente tener un discurso claro, saber que la persona va a percibir, a recibir e interpretar lo que se le está diciendo. Todo lo que hablamos en nuestra vida tiene entes comunicativos. ¿A qué te refieres, profe? Es decir, que todo aquello que transmitimos, bien sea con palabras o con códigos lingüísticos simbólicos, con signos, señales e iconos, tendrá siempre un nivel de interpretación dependiendo de la capacidad del receptor y del emisor. Ambos deberán poseer conocimientos previos para que el mensaje sea interpretado
Y si no, alguno de ellos tendrá que tener la capacidad suficiente para hacer que el otro comprenda lo que se está transmitiendo. Por ejemplo, miremos en nuestra pregunta número 2. ¿Por qué el lenguaje oral puede entrar en detalles? Claro, el lenguaje oral entra en detalles porque el lenguaje oral toma más tiempo, perdón, toma menos tiempo. Acá me quedó pegadito, por eso le hice la rayita. Toma menos tiempo. El lenguaje oral es directo, puede ser más dañino, evalúa emociones y gestos. No sé si lo han notado, que algún día usted habla con una persona y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? Y es súper efusiva, una persona alegre, direccionada, y usted, ah, qué rico, qué alegría, cómo me comunican. Pero resulta que al día siguiente vas y le saludas y le dices, hola, ¿qué más? Y la persona efusiva te dice, ah, bien, ¿y vos qué? Bien, ah, bueno, chao. Y usted ve qué le pasará. ¿Será que está incómodo? ¿Estará bravo? Porque no me contestaría con la misma efusividad. Esta persona sí es voluble. Hoy día la excusa de nosotros es decir que los seres humanos son volubles y no es eso. Es que nosotros, dependiendo de las emociones en cómo nos levantamos y dependiendo cómo queramos transmitir los mensajes, cargamos los mensajes. ¿Cómo así, profe? Que nuestra oralidad dependerá de cómo estamos cargando el mensaje. Si yo tengo mucha tristeza, comunico con tristeza. Si tengo alegría, comunico con alegría. Por eso hay muchas frases que acuden a este hecho. Lo que de tu corazón sale, lo que de tu boca sale, de tu corazón procede. Y muchos, repito, lo que de tu boca sale, de tu corazón procede. O sea, de cómo te sientes. Y verdaderamente así es. En la emotividad y en el mundo de las emociones, todo lo que sale de nuestra boca puede llegar a afectar o puede llegar a beneficiar según sean las condiciones. Profe, pero ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Que los seres humanos debemos aprender a comunicarnos y tenemos que aprender también a interpretar la forma como los demás nos hablan. Nosotros no podemos pretender decirle a las personas hola y que nos contesten de la misma manera todos los días, porque las emociones se conectan con el mensaje. Hoy, por ejemplo, Juliana se levantó del genio y Pedro quería hablarle y Juliana le contestó mal. Ah, entonces es que Juliana es una mala. No, hay que aprender a interpretar cómo son las emociones ajenas. Si a veces se nos dificulta controlar las propias, imagínense en controlar las ajenas, un asunto bien complejo. En el tercer punto nos dicen que, según los estudiosos, ¿qué porcentaje de la comunicación es kinestésica? Recuerden que estuvimos viendo kinesis. Kinesis. Y que la kinesis era el arte de hablar con nuestro cuerpo. Según los expertos, el 72% de nuestro cuerpo se comunica con kinesis. Qué miedo, hijos. ¿Cuántas cosas no diremos sin mover la boca? ¿Cuántas cosas no leerán los seres humanos sin que pronunciemos palabra alguna? ¿Cuántos niveles de interpretación no existirán en diferentes personas sin que podamos entender muchos detalles? Y es allí cuando uno dice, bueno, hay que poner cuidado en la forma como nos comunicamos y qué tanto estoy afectando al otro. Es como cuando educamos a un niño entre los 0 y los 5 años. Pedro, que te quedes quieto. Ve, Pedro, ya te dije que te quedes quieto. Pedro, hace rato te estoy diciendo que te quedes quieto. Peste culicagao. Taque, taque. Y le pegamos. ¿Quién se salió de control? El adulto. ¿Quién perdió su aparato kinésico? El adulto. ¿Quién no fue capaz de controlar el histrionismo, arte de moverse con manos y pies? El adulto. El niño ganó una batalla verbal y gestual. En cambio, si yo le digo, Pedro, te quedas quieto, por favor. Nuevamente y con el mismo tono de la voz, sin agregar palabra. Pedro, que te quedes quieto, por favor. Pedro no ha obedecido. Así que yo lo siguiente, voy al lugar donde se encuentra Pedro, lo dirijo y le digo, Pedro, que te quedes quieto, por favor, y lo ubico donde quiero que se quede quieto. Además le explico a qué quiero llegar.
Los niños no entienden a punta de un grito, así digamos que sí es verdadero. Los niños entienden a partir de las interpretaciones verbales de sus adultos. Por eso hoy día tantos niños vemos en la calle haciendo pataletas y los adultos pasando una vergüenza gigantesca, porque su quinesis es gigantesca. Ellos con un llanto ya quieren llamar la atención y algunos que ya hablan dicen, y es que te voy a demandar ante ley de infancia y adolescencia y voy a llamar a bienestar familiar y por qué me trajo en este mundo y me quiero morir. Ojo con eso. La manipulación kinésica se utiliza mucho en la actualidad. Una cantidad de gestos con gritos, con fruncir el ceño, con mirada de odio, con escupir, han llegado a nuestras familias, pero porque no existen adultos con la capacidad de entregar con afecto una orientación real. Profe, pero ¿qué hacer cuando alguien se sale de control? La kinesis nos ayuda a controlarnos. Eso es el primero que tiene que leer el niño. Voy a decir algo que suena muy vulgar, pero que salió en un meme hace poco. Y era un chiste, pero necesito hacerlo y lo utilizaré para fines pedagógicos. Y espero me excusen, pero lo hago para fines pedagógicos. El meme decía así: mamá, mamá, en mi escuela dicen que yo soy un grosero. Y la mamá le contesta, ¿y por qué putas dicen eso? ¿Cómo pretendemos educar en kinesis y en verbal si somos los adultos los que transmitimos las vulgaridades y al mismo tiempo lanzamos las interpretaciones químicas con los gestos? ¿Me hago entender, hijos? A lo que yo quiero llegar es que debemos aprender a detectar en los demás también la quinesis. Eso nos va a educar, hijos, y nos va a volver personas mucho más sensatas y ubicadas. Vuelvo a repetirlo. Los adultos también nos equivocamos. Profe, es que yo ya soy un adulto, ahora ¿cómo hago para controlar mi quinesis? Respire profundo. Si es el don de moverse con el cuerpo y de gesticular, cálmese, respire, interprete al otro. ¿Qué no le gustaría que le hicieran a usted? No lo haga tampoco. Llegamos al punto 4. ¿Y de qué manera un contacto visual entre dos personas puede convertirse en una actitud retadora? Miren qué bonito eso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando miramos sin sentido. Hay de mirada a mirada. Hemos escuchado la expresión, ¡ja! Si las miradas mataran, yo ya me hubiera muerto hace mucho rato. Pero ¿por qué tenemos que decir eso? ¿Es que acaso los seres humanos no podemos aprender a controlar los visuales y respetar lo que estamos diciendo? Hay seres humanos que caen en el mismo error. Y allí lo que tenemos que hacer es aprender a interpretar todo lo que nos rodea. ¿Listo? Muy bien. Y por último, dice así. ¿Qué actitud denota? Notar es transmite el hecho de subir y bajar los hombros rápidamente. Cuando una persona sube y baja los hombros rápidamente, significa desinterés y respeto. Significa no me importa y muchas cosas que usted quiere interpretar. Estuvimos viendo entonces el habla. El habla es un mecanismo que nos permite transmitir cosas maravillosas. El habla nos da discurso. Somos muy dados a entender que habla es solo hablar por hablar. No, recordemos que vimos en la primera lección. El habla es el estilo de cada uno para transmitir la palabra. ¿Qué? La lengua. La lengua fue ese idioma o código que cogimos. Y el lenguaje es la forma como todos los seres nos comunicamos. Así que el habla es de cada uno. Les voy a dejar un interrogante en esta lección y en este cierre de núcleo. ¿Cuál es el habla que utilizas para comunicarte con los demás? ¿Qué tipo de discurso kinésico utilizas con tus gestos?
¿Hasta qué punto tu histrionismo, lenguaje del cuerpo, afecta a los demás? Profe, ¿qué diferencia entre histrionismo y quinesis? Quinesis es entonces la movilidad de todo, fina y gruesa, es decir, brincar, saltar, mover los labios, bailar, nadar. Y el histrionismo es el arte de mover con las manos, solo los pies, es el lenguaje elegante, fino. Listo. Para que tengamos mucho cuidado frente a ese detalle. Uno de sus compañeros me dice, profe, y entonces la uno, ¿cuál es el elemento del lenguaje que consideramos más importante? El mensaje. Santa, el mensaje hijo. ¿Por qué? Porque es la conexión real entre el emisor y el receptor. Bueno, jóvenes, he llegado al final de esta transmisión. Les agradezco de corazón haber entendido hoy los impases que tuvimos. Dios les bendiga por haber estado allí. Nos quedan faltando 2 semanas de aprendizaje, donde veremos el núcleo número 10. Así que nos vemos en la próxima sesión. Por ahora hemos llegado al final de esta transmisión, repitiéndoles que si me equivoqué en algo, pues para eso estamos, somos humanos, ¿cierto? Si necesitan algo, dejo el chat abierto. Ya les tomé la asistencia a todos, pero nuevamente la voy a tomar. A ver, yo miro por acá, por este lado. Sara Nicolás, Montes Zuluaga, Sofía y Fernando Santo. Muy bien, ya les llamé por este lado a lista. Agradecerles a todos los municipios cercanos. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Habló el docente Elki Mejía desde su sistema multicanal.